Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos el concepto de sistema disperso y también el cambio de la tensión superficial en función de la temperatura. ¿Okay? Bien. Ya platicamos algunos conceptos de la tensión superficial, la variable que es el reflejo macroscópico de lo que sucede en la interfase, en la superficie, y que la evidencia de la tensión superficial nos permite observar algunos ejemplos como estos que ponemos en esta imagen. La tensión superficial del agua permite la flotación de algunos objetos pequeños y se hace evidente una especie de membrana, consecuencia de las interacciones moleculares en esta parte del sistema cuando estamos en la frontera líquido con su vapor. ¿Okay? Vemos también que la tensión superficial influye en la forma en la que se presenta, por ejemplo, una gota sobre una superficie, una gota de agua, en este caso sobre una superficie vegetal, la cual tiene un recubrimiento, llamémosle hidrofóbico, una resina, la cual cambia las interacciones entre el sólido y este líquido que está posado sobre esa superficie. ¿Okay? De allí podemos determinar, por ejemplo, ángulos de contacto entre la superficie y el ángulo que está formando estas gotas. ¿Ok? Bien, en esta imagen última vemos cómo el agua crea una especie de capa de membrana sobre el nadador que se puede apreciar en esta foto, ¿no? Como el agua, en el instante en el que sale a la superficie, todavía crea una especie de membrana, ¿no? Sobre el nadador. Bien, esto lo podemos concebir como consecuencia de la diferencia que hay energéticamente entre una molécula que se encuentra dentro del bulto o seno del líquido con respecto a la situación energética que hay en una molécula que está en la superficie. Una molécula en el seno del líquido se encuentra dentro de un campo de fuerzas isotrópico de igual magnitud en todas direcciones y la superficie, las moléculas en la superficie se encuentran en un desbalance. ¿Okay? Como consecuencia, vean aquí tenemos una exageración en tamaños, pero vemos cómo las moléculas en esta gota, en la parte de abajo, posada sobre una superficie sólida, las moléculas alejadas de la superficie y alejadas del límite de la gota tienen este campo de fuerzas isotrópico y las moléculas en la superficie tienen una resultante debido a que no existe el mismo número de moléculas alrededor de ellas. ¿Ok? Entonces crean esta especie de tensión. Bien, esta tensión, esta energía asociada a la superficie, es consecuencia de las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Ya sea que en el fluido existan interacciones de tipo electrostáticas, de tipo Van der Waals, casi químicas como los puentes de hidrógeno, o que sea un enlace metálico, estas fuerzas van a reflejar en el valor de la tensión superficial. Emilio, tienes una pregunta.
Sí, profe. ¿Qué significa cuasiquímico? Mm, es una idea de que son consecuencia de la presencia de los elementos químicos, como en el caso de un par ácido-base. Esa interacción la comprendemos debido a las especies que están involucradas. Por ejemplo, si hay la presencia de átomos de hidrógeno, las interacciones serán debido a esas interacciones, ¿no? Por la presencia del hidrógeno o debido a la presencia de esta especie ácida con la especie de carácter básico. ¿Ok? Claro, profe, gracias. Bueno, vimos algunos ejemplos de familias, de series homólogas, donde veíamos la influencia, sobre todo, de estas fuerzas cuasiquímicas, de los puentes de hidrógeno, y también de la influencia de la presencia de fuerzas de dispersión, sobre todo en las cadenas hidrocarbonadas. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar, para conocer lo que llamamos a los sistemas dispersos, ya que consecuencia de estas fuerzas intermoleculares, ya sea por fuerzas electrostáticas, fuerzas cuasiquímicas o fuerzas de Van der Waals, podemos crear una energía en la interfase en la cual vamos a tener este tipo de sistemas dispersos. ¿Okay? Los sistemas dispersos entonces los definimos como un sistema constituido por dos fases o más que no son miscibles entre sí. ¿Okay? El caso que tenemos más familiar es una mezcla agua y aceite o agua hidrocarburo, no son miscibles entre sí. Entonces, si dispersamos a una de las dos fases en la otra con la cual está en contacto, creamos un sistema disperso. ¿Ok? Una de las dos fases, uno de los dos componentes, va a quedar subdividido dentro de la otra fase. Entonces, a la fase interna, la fase dispersa o fase discontinua, va a estar dividida, se nos va a presentar como partículas o gotas dentro de la otra fase que encierra a estas partículas o gotas, en la cual le vamos a llamar fase externa, fase dispersante o fase continua, ¿ok? Donde se encuentran dispersas estas partículas, ¿no? De una de las dos fases. Consecuencia de que no son miscibles entre sí, ¿ok? Y vean que en este pequeño diagrama vemos una fase dispersa en azul rodeada por una fase continua, ¿ok? En amarillo. Entonces, la fase dispersa en esta representación vemos que tiene área de contacto con la fase continua, ¿ok? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Voy a iniciar mi video un momento para que veamos un ejemplo de esto. Bien, aquí tengo mi sistema disperso, aún es un sistema que está a punto de ser dispersado. Tengo dos fases líquidas. Vean, la primera es una fase acuosa, ¿ok? Que coloreamos de color azul, en un colorante soluble en agua, ¿ok? Y arriba tenemos aceite de cánola, ¿ok? Evidentemente estos dos fluidos son inmiscibles entre sí. Y vean, vamos a recordar nuestro concepto
de interfase y superficie. Aquí en este sistema, vean, está rodeado, encapsulado por esta botella de plástico. Aquí quiero que me comenten qué interfaces hay y qué superficies hay en este sistema que están observando. La interfase sería del líquido, bueno, del aceite con el colorante, bueno, con el líquido de colorante. Y la Ok, superficie sería de, bueno, cualquiera de los dos líquidos con el plástico, que sería sólido o líquido. ok, allí es correcto, pero nos falta hablar de otra superficie. Más líquido o gas, porque hay un vacío en Así, la aquí superficie. hay un contacto aire, aceite, entonces es líquido vapor, líquido gas. Aquí tenemos la primera superficie, en la parte de arriba. También tenemos una superficie sólido, gas. Como bien nos comentaron, tenemos una superficie sólido, líquido, primer líquido, sólido, líquido, segundo líquido. Y tenemos una interfase, ¿no? Una interfase líquido-líquido, consecuencia de la inmisibilidad del agua con el aceite, ¿ok? Es decir, en la parte superior tenemos predominancia de fuerzas de dispersión, mientras que en la parte inferior tenemos la predominancia de fuerzas de interacción de tipo polar, ¿ok? Bien, entonces, si yo quisiera conocer la tensión superficial de estos líquidos, podría conocer, definir la tensión superficial del aceite, porque es un contacto líquido-vapor. Aquí yo definiría una tensión superficial en la parte de arriba y en la parte baja del sistema, en este contacto líquido-líquido, yo determinaría una tensión interfacial. ¿De acuerdo? Bien, si yo quisiera conocer la tensión superficial del líquido inferior, tendría que extraerlo y considerar ahora el contacto líquido-vapor de este sistema, pero fuera de este arreglo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una tensión superficial en la parte superior y una tensión interfacial en la parte inferior, el contacto de los dos líquidos inmisibles. Bueno, ahora, esta área de contacto, ¿ok? Estas dos áreas de contacto están determinando la energía asociada a la superficie, ¿ok? Entonces, yo puedo manipular esa energía si hago un cambio en la configuración del sistema, ¿ok? Entonces voy a hacer un cambio tal vez un poco dramático de la configuración energética de este sistema, ¿ok? Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar la configuración energética. Ok. Vean, simplemente al cambiar el ángulo, cambié el área de contacto. Ok. Hice que un diferencial de área, ¿no? Las tensiones son las mismas. No cambié esa variable intensiva. Solo cambié el diferencial de área, ¿no? Tanto en la superficie del líquido-vapor como en la superficie líquido-líquido. Simplemente hicimos un cambio de área, ¿ok? Bien, pero aún no lo dispersamos. Vamos a entonces dispersar este sistema por agitación mecánica y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Bien, entonces, después de una agitación mecánica, obtenemos un sistema disperso donde hay una fase que son gotas de la fase más pequeña, en este caso era la fase acuosa, que está siendo dispersada por el aceite. ¿Ok? Vean, este sistema no es estable, está cambiando sus propiedades con el tiempo. Es decir,
si bien pude mezclar por un instante a estas dos fases, lo que está ocurriendo, lo que estoy observando aquí, es que la fase superior cada vez está teniendo menos agua dispersa y en la parte inferior cada vez se está acumulando más el agua. Las gotas que están ahora en medio están recuperando, están coalesciendo y están yendo por densidad hacia la parte inferior del sistema. ¿Ok? Entonces, creamos un sistema disperso, una emulsión. Esto es una emulsión, un líquido disperso en otro líquido, pero es un sistema termodinámicamente inestable, ¿ok? Por la diferencia de afinidades vistas como esa insolubilidad, ¿ok? Bien, uno de los problemas de la ingeniería, de la química de interfaces, es cómo lograr que esta clase de sistemas sea estable, ¿ok? Que yo, aunque agite mecánicamente, esa agitación me garantice que por lo menos se mantenga esa fase dispersa en contacto con la fase dispersante, ¿ok? Bien, eso no ocurre porque la diferencia de solubilidades no permite que se mantenga este sistema disperso o que sea estable por más tiempo, ¿ok? Bueno, vamos ahora a ver cómo se clasifican estos sistemas, ya que vimos en qué estamos pensando cuando hablamos de un sistema disperso, ¿no? Esto es lo que acabamos de hacer, dispersar, en este caso agua, en una fase dispersante, que fue el aceite. Bien, entonces, vean que existe una superficie de separación entre las dos fases, ya sea en gotas o en las dos fases volumétricas creadas. Entonces, cuando nosotros dispersamos y creamos a las partículas en esta fase continua, creamos más área, ¿ok? Pasamos de tener solamente un área de contacto, que era donde definimos la tensión interfacial, esa parte inferior. Al dispersar, creamos área porque creamos estas partículas, ¿ok? Estas partículas dispersadas, y ahora cada una de ellas tiene un área de contacto con la fase continua, ¿ok? Bien, ahora estas partículas en estos sistemas dispersos tienden a aglomerarse, como vimos, para reducir su energía libre, ¿ok? La estabilidad del sistema tiende a la separación de estos dos reinos, ¿no? Del agua y del aceite. Ok, ahora nosotros podemos querer manipular la energía de este sistema, ya sea cambiando la tensión superficial o creando área de contacto. ¿Ok? Estos dos términos, sigma, tensión superficial, o diferencial de área. Con eso podemos influir en la inestabilidad de estos sistemas dispersos. ¿Ok? Aquí creamos área con dispersión mecánica. ¿Ok? Yo podría cambiar la tensión superficial como, es lo que vamos a ver en este curso. Bien. Ahora, podemos clasificar de distinta manera a los sistemas dispersos. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Entonces vamos a ir clasificando de acuerdo a qué fase es. Gracias, profe. De nada. ¿Y qué fase A mí, es? a mí nada más me quedó duda de si se cambia el diferencial de área, ¿qué es lo que cambia? Si cambiamos el diferencial de área, cambiamos el área de contacto, ¿no? Estas zonas de contacto con la fase continua, ¿ok? Y entonces, si hacemos ese diferencial de área, vamos a influir en cómo coalescen. Es decir,
cómo al tocarse estas gotitas van a crear gotas más grandes. ¿Ok? Si creamos ese diferencial de área, vamos a influir en cómo coalescen las gotas. ¿Ok? Uy, gracias. Va que va. Bueno, de ahí que ahorita solo usé la fuerza mecánica para crear esa dispersión, pero hay sistemas muy sofisticados para crear esa dispersión. Dispersión que puede crear gotas cada vez más pequeñas. ¿Okay? Aquí solo usé la fuerza de mi mano derecha, pero podemos recurrir a un dispersor, a medios mecánicos para crear gotas cada vez más pequeñas, más dispersas. ¿Okay? Bien, entonces la clasificación se basa en quién está disperso en quién, ¿no? Si la fase continua es líquido, en nuestro caso, y la fase dispersa es líquido, lo que acabamos de ver, tenemos este sistema líquido en líquido, ¿no? Emulsiones agua en aceite, por ejemplo. ¿Ok? Si la fase continua es líquida y la fase dispersa es gas, vamos a tener aerosoles, ¿no? Nebulizaciones, la niebla, por ejemplo, los cigarros electrónicos crean una nebulización de un líquido en el aire, ¿okay? Los desodorantes, etcétera, ¿no? Ok, líquido en sólido es el reino de los geles, la gelatina, ¿okay? En la gelatina el sólido son las cadenas de colágeno que rodean al agua, ¿no? A nuestro sabor uva de la gelatina está rodeada contenida en cadenas de colágeno, ¿ok? O en geles, por ejemplo, en el gel antibacterial creamos reinos de un polímero, el carbopol, el cual se entrecruza a crear cadenas sólidas que están rodeando a la mezcla agua-etanol. ¿Ok? O en el queso, donde tenemos proteína rodeando agua y grasa. ¿De acuerdo? Bien, tenemos más ejemplos. Por ejemplo, si la fase continua es sólida, podemos tener una fase dispersa líquida, una fase sólida dispersa en otra sólida. Por ejemplo, es el caso de aleaciones. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto un momento. Las piedras de río, piedras coloreadas, también son fases dispersas, ¿no? Sólidos en sólidos. Una espuma es otra clasificación de sistema disperso, donde tenemos un líquido disperso en un gas, ¿okay? Como espuma. Y también tenemos el caso de sólido disperso en líquido, como lo que llamamos soles, o dispersiones coloidales, o suspensiones, ¿no? Muy común en fármacos, ¿no? La suspensión es un sólido disperso en un líquido, ¿ok? En las dispersiones coloidales vamos a tener partículas donde las cargas electrostáticas son las que mantienen disperso al material sólido, en este caso, en el líquido, ¿no? En las dispersiones coloidales. Leslie, tienes una pregunta. Sí, profe.
La fase continua viene siendo la fase dispersante. Sí, Ok. ok. Es más común encontrar el término fase continua y fase dispersa, ¿no? Son los términos más comunes. Ahora, también debemos tomar en cuenta que la fase continua suele ser la que está en mayor proporción volumétrica, ¿ok? Y la fase dispersa suele estar en menor proporción, ¿ok? Como en el ejemplo que vimos aquí, la mayor proporción era el aceite, ¿ok? Una fase continua, y la menor proporción fue el agua coloreada, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, creamos una emulsión, ¿ok? Líquido en líquido. Creamos una emulsión de agua en aceite, ¿ok? La fase continua, el aceite, y la fase dispersa, el agua. Podemos encontrar emulsiones donde la fase continua es el agua dispersando cierta cantidad de aceite, ¿ok? Muy común en cosméticos y en muchas otras aplicaciones. Bien, entonces ya conocemos qué es una fase continua, qué es una fase dispersa, las combinaciones, dependiendo del estado de agregación de estas fases. Ok, bien. Entonces, en este tipo de sistemas, sí, ¿Cuál sería la definición? ¿Me puede repetir la definición de una fase continua? continua, claro, es la fase que envuelve, rodea a la fase dispersa. Ok, es la fase que contiene a la fase dispersa. Usualmente está en mayor proporción volumétrica que la fase dispersa. ¿Me podría dar un ejemplo? Sí, como el que acabamos de ver, donde nuestro sistema era agua con aceite. El aceite, al estar en mayor proporción, y yo crear esta dispersión, el aceite es la fase continua que rodea a las gotas de agua que son la fase dispersa, ¿no? El agua, en ese caso, al estar en menor proporción, son la fase dispersa. Ok, muchas gracias, profe. Va, claro. Bien, entonces, el diferencial de área, es decir, el área de contacto entre las fases continuas y dispersas, determinan la estabilidad de estos sistemas. ¿Ok? En el caso de sólido-sólido, bueno, son energías de superficie que determinan esta estabilidad, lo que observamos en nuestro sistema disperso. También en los casos sólido o gas o sólido líquido, son energías de superficie las que determinan el comportamiento de los sistemas dispersos. Y en el caso líquido-líquido, la tensión interfacial es la energía de superficie. Y en el caso líquido-gas, es la tensión superficial, la energía de superficie que determina este comportamiento, ¿no? En los sistemas dispersos. ¿Ok? Entonces, determinar los valores de tensiones superficiales y de tensiones interfaciales, conocer esos valores, nos va a permitir, como aplicación, predecir cuál va a ser el comportamiento de estos sistemas dispersos. ¿Ok? En el caso de que tengamos el contacto sólido, allí necesitaríamos una manera de estimar cuál es la energía de superficie para el sólido. ¿Ok? Por ahora nos vamos a quedar en el caso líquido con tensión interfacial y más profundamente con el caso de la tensión superficial. Bien. Eduardo, tienes una pregunta.
Sí, profe. Entonces, en una dispersión gas-gas, solo recibe el nombre de mezcla heterogénea. Es una mezcla homogénea como esta mezcla de gases que estamos respirando. No hay interfaz que podamos determinar. Gracias, profe. Va que va. Bien. Entonces, recordemos que estábamos ya familiarizándonos con las tensiones superficiales de líquidos orgánicos, donde observamos la tendencia de que al aumentar la longitud de la cadena hidrocarbonada, aumenta la tensión superficial, consecuencia de mayores interacciones a lo largo de esa cadena, y también observamos que la presencia de grupos funcionales que provean puentes de hidrógeno, estas fuerzas cuasiquímicas, aumenta también la tensión superficial, ¿no? De las series homólogas. Emiliano, tienes una pregunta. Profe, yo tuve una pregunta con respecto a la tarea sobre esto. No, preguntaba que quién tenía mayor tensión superficial en líquidos orgánicos Sí, y no supe cómo responderla bien, porque, sí. por ejemplo, los ácidos carboxílicos empiezan de mayor a menor y van bajando cada vez más. Ujú, Entonces dije, bueno, pues a lo mejor es algo que crece con el tiempo, entonces no supe cómo relacionarlo ok, y pues me salió mal. bien, 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 bien. Sí, fue una situación que me reportaron. Entonces, vamos a ver esa pregunta, porque la intención de esa pregunta es comparar a los alcanos con los alcoholes y con los ácidos carboxílicos. ¿Ok? De estas tres familias, alcanos, alcoholes y ácidos carboxílicos, esperamos que la mayor tensión superficial la tengan los ácidos carboxílicos y la menor tensión superficial la tengan los alcanos. ¿Ok? Ahora en la pregunta se fue la opción de los aromáticos, lo cual sí rompe esta pregunta, ¿no? Le crea mucho ruido porque como me reportan ustedes, ya no se mantiene la relación que queríamos hacer evidente, ¿no? Con los alcanos, con los alcoholes y con los ácidos carboxílicos. Entonces, esa pregunta del cuestionario, pues la voy a poner bien, ¿no? Si es el caso, porque efectivamente, al agregar esta opción, al agregarse esa opción, ya no se vio tan clara la respuesta. ¿Ok? Pero lo que queremos enfatizar es que entre mayores puentes de hidrógeno, entre mayor número de puentes de hidrógeno estén en una familia homóloga, se espera que sea mayor la tensión superficial. ¿Ok? Entonces sí, ahí los aromáticos nos jugaron chueco. ¿Ok? Bien, Gracias, profe. de nada. Ahora, esta es la gráfica de esa tendencia de la tensión superficial cuando aumenta con el número de carbonos. Aquí vimos en esta tabla que la tensión superficial cambia en el mismo sentido en todas estas diversas sustancias, cambia en el mismo sentido que la entalpía de vaporización, que es un parámetro cohesivo. Entonces, la tensión superficial la definimos también como un parámetro que refleja el carácter cohesivo de las moléculas, ¿no? En esta interfase líquido-vapor. Ok, bien. Ahora vamos a ver, a estudiar, a comentar cómo se comporta la tensión superficial cuando cambia la temperatura de un sistema líquido en contacto con su vapor. ¿Ok? Entonces, para ello nos es útil este diagrama presión en función de la temperatura para una sustancia pura. ¿Ok? Entonces, tenemos los tres contactos
de las tres fases, sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas, ¿ok? Tenemos estas líneas, las líneas de coexistencia en estas fases, y nos vamos a enfocar en la línea de coexistencia líquido-vapor, que parte del punto triple y se dirige conforme aumenta la presión y aumenta la temperatura, se dirige al punto notable que llamamos punto crítico. ¿Ok? Bien, las tensiones superficiales que estamos conociendo, que hemos visto, están lejos del crítico para estas sustancias, los líquidos que hemos platicado, ¿no? No se encuentran en condiciones críticas, sino que están a una temperatura ambiente cercana a los 20, 30 grados Celsius, ¿no? A una presión tal vez cercana a la atmosférica, ¿ok? Allí son los datos de tensión superficial que estamos estudiando, ¿ok? Por eso es importante que los datos de tensión superficial que encontremos, reportemos a qué temperatura están, ¿ok? Porque la tensión superficial cambia con la temperatura. ¿Y en qué sentido? Bien, conforme nos acercamos al punto crítico, es decir, aumentando la temperatura y la presión, la tensión superficial, lo que vamos a observar es que tiende a cero, ¿ok? Está tomando valores que llamamos ultra bajos cuando se acerca al punto crítico. ¿Ok? En consecuencia, los valores de tensión superficial de una sustancia pura, al aumentar la temperatura, van a disminuir. ¿Ok? Y si controlamos la presión, podemos acceder al punto crítico y ver valores de tensión superficial ultra bajos que tienden a cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comporta esta región líquido-gas? ¿Ok? Aquí lo vemos ahora en un diagrama presión-volumen, donde tenemos distintas isotermas. Estas líneas son isotermas que nos definen el contacto líquido-vapor. ¿Ok? Entonces, conforme aumentamos la temperatura, es decir, viajamos a isotermas de mayores valores, nos vamos a acercar a la isoterma crítica, ¿ok? Aquella que toca en este punto a la coexistencia líquido-vapor, ¿ok? En ese punto crítico es donde vemos la tensión interfacial ultra baja, consecuencia de el aumento de la temperatura, es decir, isotermas cada vez más cercanas a la isoterma crítica y que también está aumentando la presión. Bien. ¿Cómo se ve esto? Vamos a ver un pequeño experimento. Bien, aquí tenemos una ampolleta de vidrio sellada con una sustancia dentro de ella. La sustancia es cloro líquido, en contacto con su propio vapor. ¿Ok? Vean el color amarillo característico del cloro. Ahora, este cloro está lejos de condiciones críticas. ¿Ok? Entonces vemos una interfase bien definida entre el líquido y el vapor, ¿no? Lejos de condiciones críticas. Y eso que vimos que pasó es un baño de aceite caliente, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a empezar a calentar este sistema. Está cerrado, entonces va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión y vamos a observar qué sucede a la interfase líquido-vapor de esta sustancia de cloro mientras aumenta la temperatura, aumenta la presión dentro de esta ampolleta. Atención, en el centro de este sistema donde vemos la interfase. Ok, allí hacemos pausa. Allí ha desaparecido la interfaz. Ok, la temperatura y la presión llegaron a el punto crítico. En consecuencia,
Estamos ahora ante un fluido supercrítico. No hay distinción entre líquido y vapor, forman todo una sola fase, que es el fluido supercrítico. ¿Ok? La interfase desapareció. En ese viaje a la región crítica, la tensión superficial fue disminuyendo y alcanzó valores ultra bajos. Y en el instante en el que se alcanza el punto crítico, desaparece la interfase. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí entonces un fluido supercrítico. Ahora vamos a hacer que abandone las condiciones críticas. Esto es, vamos a enfriar. Con lo que se retira el baño de aceite. ¿Ok? Así que estamos abandonando las condiciones críticas y atención a lo que pasa en todo el sistema. Ok, vamos a verlo de nuevo. Estamos en el fluido supercrítico y al retirar el aceite comienza a enfriar y vuelve a pasar por el punto crítico, pero ahora en sentido contrario. Y ocurre este fenómeno que ustedes observan como una niebla, una opalescencia, ¿ok? Que es el fluido supercrítico abandonando esa condición y recuperando entonces al vapor y al líquido. Lo que observamos son fluctuaciones tanto de densidad como de índice de refracción. ¿Ok? Ustedes saben que la densidad de un líquido es mucho mayor que la densidad de su vapor. ¿Ok? Y también el índice de refracción del líquido es distinto que el índice de refracción de su vapor. Entonces, lo que estamos viendo son fluctuaciones de esos dos parámetros, lo que se traduce en esta niebla que llamamos opalescencia crítica. ¿Ok? Que solo ocurre en el enfriamiento. Ahora se recuperan, vean, la opalescencia crítica va desapareciendo, se va recuperando la densidad del líquido, se recupera la densidad del vapor, se recuperan ambos índices de refracción. ¿Y qué más recuperamos? La interfase. ¿Okay? La interfase ya vuelve a crearse, ya es distinguible al abandonar las condiciones críticas, ¿no? Bien. Ahora, aquí lo vemos en distintos momentos. Tenemos el líquido en contacto con su vapor lejos del crítico. Calentamos, comienza a difuminarse la interfase hasta que un instante antes son valores ultra bajos de tensión superficial entre el líquido y el vapor, y en el punto crítico desaparece y tenemos un fluido supercrítico. Después, al enfriar, se recuperan las densidades y los índices de refracción del líquido y vapor y se va restableciendo ambas fases y se restablece también la interfase. Finalmente, lejos de nuevo del crítico, recuperamos líquido y vapor. ¿Ok? Entonces, Maestro, cuando se ve la niebla negra, ¿ahí hay vapor o hay fluido supercrítico o qué hay? es una zona de transición. ¿Ok? No podríamos asegurar que hay una fase tal, ¿no? Es un fluido supercrítico abandonando la condición crítica. ¿Ok? Entonces, yo lo interpreto como partículas de líquido y de vapor en todo el sistema, recuperando la densidad, entonces viajan a la fase que les es estable. ¿Ok? Entonces, al abandonar la condición crítica, se crean de nuevo partículas en estado líquido y vapor, ya no estamos en el punto crítico. Se recuperan ambas fases
Y esta opalescencia es consecuencia de que ambas fases están recuperando, digamos, su posición en el sistema. ¿Ok? Es así como yo lo interpreto. Esta niebla es consecuencia de que el líquido se acuerda de que es líquido y vuelve a bajar a la parte que le corresponde por densidad. El vapor se recupera, entonces tiene que estar en la parte superior. A eso le llamamos fluctuaciones, ¿no? De densidad. O sea, hay una especie se crean una especie de remolinos por este abandono de la zona crítica. El fluido supercrítico, al abandonar esa zona, crea estas fluctuaciones de densidad, ¿okay? Que poco a poco van formando de nuevo nuestras fases estables, lejos del crítico. ¿Ok? Bien. Ahora, esto fue el fenómeno crítico y cómo la tensión superficial tiende a cero, ¿ok? Al aproximarnos a ella, y en el punto crítico la interfase desaparece. Bien. Ahora, les voy a dejar este video y otro video para que vean también en una segunda sustancia, dióxido de carbono en ese caso, cómo se ve la opalescencia crítica. Bien, ahora. Entonces, la tensión superficial disminuye cuando aumenta la temperatura en nuestro líquido. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos varios ejemplos. Son las sustancias que teníamos en nuestra tabla en la que comparábamos con el delta H de vaporización. Bien, aquí están los datos de tensión superficial de cada una de estas sustancias con respecto a la temperatura. ¿Okay? Vean el descenso lineal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 298 Kelvin. Muchas veces son los datos que vemos reportados, ¿no? Como por default, ¿no? A 298 Kelvin o tal vez a 293 Kelvin. Estos son los datos en esta línea, en esta isoterma. ¿Ok? Pero al cambiar la temperatura, al calentar, vamos a observar un descenso en la tensión superficial. ¿Ok? O al enfriar un sistema, vamos a observar un aumento de tensión superficial. ¿Ok? Bien, entonces, ¿y esto a dónde tiende? Esto va a tender a cero conforme nos aproximemos a la temperatura crítica. ¿Ok? Bien, ese sería el límite para la tensión superficial, la temperatura crítica de estas sustancias. ¿Ok? Entonces, podemos representar este comportamiento lineal y predecirlo. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo en apariencia es proponer una línea recta, ¿ok? Donde tengamos a la tensión superficial como variable dependiente, como variable independiente a la temperatura, una pendiente y una ordenada al origen. ¿Ok? Esta pendiente y esta ordenada al origen son propias de cada líquido. ¿Ok? Es decir, si graficamos sigma contra temperatura para distintos líquidos, cada uno va a tener su propia pendiente, su propia ordenada al origen. ¿De acuerdo? Bien, ese es un primer aproximación a este comportamiento. Ahora, Van der Waals, recuerdan que creó la teoría de estados correspondientes, la cual nos dice que en el punto crítico, las sustancias deberían comportarse todas de la misma manera. ¿Ok? No sucede,
no es verdad, pero bueno, esa es la teoría de estados correspondientes. Entonces, consecuencia de esa visión es esta ecuación que propuso Van der Waals, la cual pretende, y no solo pretende, sino que logra describir a la tensión superficial en función de la temperatura. ¿Ok? Pero ahora vean que tenemos un parámetro, sigma 0, que es propio de cada líquido, y tenemos la temperatura crítica, que es propia de cada líquido. ¿Ok? Entonces tenemos dos parámetros que caracterizan al líquido que estamos estudiando, del cual estamos midiendo la tensión superficial, cambiando la temperatura. ¿Ok? Y vemos que hay un exponente aquí arriba, un exponente n. ¿Ok? Esta clase de expresiones que involucran a las constantes críticas, en este caso la temperatura crítica, estos exponentes se les llaman exponentes críticos. ¿De acuerdo? Entonces, hay expresiones que describen a las propiedades tomando en cuenta a las constantes críticas. Y cada una de esas expresiones tendrá un exponente crítico distinto. Por ejemplo, la densidad en función de la temperatura, si escribimos esa dependencia considerando la temperatura crítica, obtendremos un exponente crítico para la densidad. ¿Ok? Podemos tener un exponente crítico para la viscosidad y en este caso tenemos un exponente crítico para la tensión superficial. ¿Ok? Ahora, si se cumpliera la teoría de estados correspondientes, ese exponente crítico n tendría que ser el mismo para todas las sustancias. ¿Okay? Esa es la premisa del teorema de estados correspondientes, que ese exponente crítico sea el mismo para todas las sustancias. No se cumple, pero podemos hacer algunas aproximaciones, ¿no? Ahora, vean, esa expresión, sigma igual a sigma 0 por 1 menos t en t crítica al exponente crítico elevado a la n, lo podemos manipular esa expresión para que sea una línea recta. ¿Ok? Entonces, en la parte de abajo, aprovechamos las propiedades de los logaritmos. Esto puede ser logaritmo base 10 o logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, expandemos la expresión con base en las propiedades de los logaritmos. ¿Ok? Entonces, esta multiplicación se expande como suma al pasar a la versión logarítmica y el exponente pasa como este coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora una expresión donde tenemos una línea recta. Nuestra variable ya no es sigma, es el logaritmo natural de sigma. Y esto es igual a una ordenada al origen, logaritmo de sigma 0, más una pendiente. La pendiente es el exponente crítico y está en función de esta variable que debemos construir. ¿Ok? 1 menos t en t crítica. Maestro, Sí. ¿podría volver a repetir qué es el exponente crítico? Ok. Bien, esta expresión, sigma igual a sigma 0 por 1 menos t en t crítica y elevado a un exponente, lo que quiere es describir cómo se comporta la tensión superficial con respecto a la temperatura. ¿Ok? Entonces, este exponente crítico, si se cumple la teoría de estados correspondientes, debería ser único para todas las sustancias.
¿ok? Ya que el teorema de estados correspondientes implica que en el punto crítico todas las sustancias se comportan de la misma manera, ¿ok? Entonces, el exponente crítico debe reproducir, debe describir a todas las sustancias con respecto a su comportamiento de sigma contra la temperatura. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es manipular datos de tensión superficial y vamos a encontrar el valor de este exponente crítico. Ok. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien, ahora vamos a ver otra propiedad de esta ecuación. ¿Qué le pasa a esa expresión, esta primera, cuando se alcanza la temperatura crítica? ¿Qué le pasa a esa expresión cuando T es igual a la temperatura crítica? Se indetermina, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está definido el logaritmo de 0. Ok, llevamos un paso atrás. ¿Qué le pasa dentro del paréntesis? Ah, pues como es igual, hay 1 menos T entre T crítica y pues sería eso igual también 1 y sería 0. Así es. Vean que si T tiende a T crítica, es decir, si esto se hace T crítica, como bien nos comentas, esto se hace 1, 1 menos 1 es 0 y se indetermina, ¿no? Entonces, esta expresión de Van der Waals tiene esa ventaja que nos predice que en la temperatura crítica no va a estar definida la tensión superficial. ¿Okay? Es una de sus propiedades. Nos predice que en la temperatura crítica desaparece la tensión superficial. ¿Ok? A diferencia de la que tenemos acá arriba, ¿no? Aquí simplemente nos diría que tiene un valor, ¿no? ¿Ok? Esta ecuación no predice realmente que desaparece sigma. En cambio, el enfoque de Van der Waals sí va a predecir que desaparece la tensión superficial en el punto crítico. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner a prueba a ese exponente crítico. Si se cumple la teoría de estados correspondientes, debe ser el mismo para todas las sustancias. Bien. A ver, vamos a ver. Entonces, vean. Aquí es la representación que me sirve para poner a prueba la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Vean cómo es distinta esta gráfica a la que teníamos en la diapositiva anterior, donde simplemente teníamos sigma contra temperatura, ¿no? Y la tensión superficial baja linealmente. ¿Ok? Entonces, para aprovechar la ecuación de Van der Waals, creamos esta gráfica, donde vemos el logaritmo natural de sigma, puede ser logaritmo base 10, pero aquí en este curso es más común que lo expresemos como logaritmo natural de sigma. Es decir, yo tomo estos datos de mi primer gráfica y le saco el logaritmo natural. ¿Ok? Y ya tengo estos valores. Y ahora debo crear esta variable, ¿ok? Que es 1 menos la relación de la temperatura, que son mis datos que ya tengo, entre la temperatura crítica. ¿Ok? Entonces, para mi sustancia, debo conocer la temperatura crítica. ¿Ok? Por ahora. Bien. Entonces, eso lo expresamos en logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, de mis datos que tengo en esta gráfica pequeña, creo con los datos de sigma, de tensión superficial,
calculo el logaritmo natural de cada uno de ellos y después con los datos de temperatura lo divido entre la temperatura crítica, 1 menos esta relación, calculo el logaritmo y ya puedo construir este segundo eje. ¿Ok? Así creamos esta ecuación y lo pueden hacer para las sustancias que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Aquí solo empleamos al heptano. Entonces vemos que es una línea recta. ¿Ok? Hacemos el ajuste para una línea recta. ¿Ok? Entonces, el ajuste nos tiene que decir la ordenada al origen. Y recuerden que la ordenada al origen es el logaritmo natural de este parámetro que llamamos sigma 0, propio de cada líquido. ¿Ok? Esta es la ordenada al origen. Voy a poner O.O. ¿Ok? La ordenada al origen es el logaritmo natural de sigma 0. ¿Ok? Y tenemos también la pendiente, que es el exponente crítico. Directo, ya, ahí está. Pendiente es el exponente crítico. Y vean el valor que tiene, 1.22. ¿Ok? Esto es el ajuste lineal y esto es igual a el logaritmo natural de sigma, ¿no? Entonces, con los datos de tensión superficial, en función de la temperatura, puedo obtener el exponente crítico para esta sustancia y puedo obtener, si despejo de la ordenada al origen, vean que sigma 0 es igual al, si es el logaritmo natural, es igual a la exponencial de la ordenada al origen, ¿no? De lo que valga ese logaritmo natural de sigma 0. Simplemente despejamos para obtener sigma 0. Profesor, con lo del logaritmo natural de sigma, esa sería la pendiente, la fórmula que escribió. Sí, Con esa sacamos la pendiente. así es. O sea, el ajuste de esta línea recta, una vez que construimos estas variables, nos va a dar directamente la pendiente. Y esa pendiente es el exponente crítico. Gracias, profe. Va que va. Bien, entonces, ahora, si se cumple, reitero, la teoría de los estados correspondientes, este sigma, esta pendiente, 1.22, debería ser la misma para todas las sustancias que se les ocurra. ¿Ok? ¿Y cuál sería la ventaja, entonces, de que se cumpla la teoría de estados correspondientes? La ventaja sería que en una sustancia donde yo no conozca la temperatura crítica, puedo aproximar ese exponente crítico y decir, es 1.22 y podría despejar la temperatura crítica y estimarla a partir de datos de tensión superficial con respecto a la temperatura. Oiga, maestro, ¿y cómo se puede medir experimentalmente la tensión superficial? Ah, esa es una pregunta que vamos a resolver la próxima sesión. ¿Ok? Primero necesito dejarles una tarea y ya les platico cómo se calculan, bueno, cómo se obtienen en el experimento, en el laboratorio, estas tensiones superficiales. Primero los voy a mandar a su búsqueda y la próxima semana vamos a comentar uno de los primeros métodos, ¿no? Para obtener estas tensiones superficiales. ¿Ok? Entonces, bien. Oye, aquí se encimó. Bueno, esto es lo mismo que decía en la diapositiva pasada, ¿no? Sigma igual a sigma 0 por 1 menos t en t crítica al exponente crítico. Lo transformo para que sea una línea recta. Entonces,
lo puedo construir. Esta variable sería lo que ustedes llaman X, ¿no? Más una pendiente, que es el exponente crítico, más una ordenada al origen, o B, y esto es igual a Y, ¿no? Esto es una línea recta. Bien, entonces, si yo tengo una sustancia problema, sustancia X, de la cual no conozco la temperatura crítica, tal vez podría atreverme a proponer este exponente crítico y allí podría obtener una temperatura crítica estimada a partir de estos datos. ¿Okay? Bien, eso es conveniente cuando estoy trabajando con moléculas relativamente nuevas, que no hay datos disponibles o que sea muy complicado llevar a temperaturas críticas, ¿ok? Puede ser útil este enfoque a partir de tensión superficial. Bueno, aquí ya hice un poco de chamba, ¿no? Usamos la ecuación de Van der Waals, adaptada como ya acabamos de ver, y nos pusimos entonces a encontrar los parámetros para estas sustancias, ¿no? Las que hemos estado trabajando. Conocemos la temperatura crítica, ¿no? En literatura se encuentran, en manuales, en handbooks o en el experimento. Vean, se pueden encontrar las temperaturas críticas y una vez que ajustamos, como acabamos de ver, los datos de tensión superficial, obtenemos el sigma cero y vean que cada uno tiene su propio sigma cero, ¿ok? Es propio de su especie, ¿no? De cada sustancia. Pero aquí vemos el exponente crítico, la pendiente de esa gráfica que acabamos de ver, y vean cómo parece, tiende como que quiere ser constante, ¿no? 1.22. ¿Ok? En el único en el que no quiere cumplir es en propanona, ¿no? Pero en los demás podría ser. ¿Ok? Bien, es usual que este N se cumpla cuando las fuerzas intermoleculares son de tipo dispersivas. ¿Ok? Es típico, hay excepciones, pero podríamos esperar ese comportamiento. Cuando ya hay demasiadas interacciones en la misma molécula, se va a empezar a alejar, ¿no? Tal vez si hay moléculas muy grandes, muy voluminosas, poco simétricas, con distintos grupos funcionales, el exponente crítico va a empezar a alejarse de este valor, ¿ok? Que este valor esperaríamos en un mundo feliz, en un mundo idealizado, que todas las sustancias tuvieran un valor de 11 novenos, que es casi 1.222222. ¿Ok? Es una idealización de los estados correspondientes, que todas las sustancias tuvieran este valor. Se van alejando de él. Bien, ahora les voy a platicar su tarea. Entonces, ustedes van a ir a esta revista que ya platicamos en las primeras sesiones y vamos a buscar datos de tensión superficial en función de la temperatura para un compuesto puro. ¿Ok? Puede ser un alcohol, un ácido carboxílico, un aromático, algo más complejo, un polímero, si encuentran, pero tiene que ser en función del compuesto puro, en función de la temperatura. ¿Ok? Y vamos a restringir la búsqueda de 2016 a 2022. ¿Ok? Y van a subir ese artículo a Edmodo. ¿Ok? Lo vamos a usar la próxima clase.
¿Ok? Y vamos a demostrar que en la gráfica que tenemos de temperatura contra sigma, demuestren que esta pendiente le podemos asociar el significado de entropía de superficie. ¿Ok? Esta pendiente, demuestren que es la entropía de superficie. ¿Tenemos que demostrar eso de tarea o Sí. eso se hace entre todos? Sí. Es Oh, de tarea. rayos. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, esto lo pueden encontrar en los libros que les recomendé. ¿De acuerdo? No es un tema tan oscuro, ¿no? Es un ejercicio bastante común, ¿no? No se preocupen. Bien, entonces esa es su tarea, encontrar datos de tensión superficial en función de la temperatura para un compuesto puro dentro de este intervalo y lo vamos a usar aquí la próxima semana. ¿Ok? Y demostrar que la pendiente de esos datos es la entropía de superficie. Profe, más o menos cuántos datos. Bueno, usualmente tienen que ser más de 5 para que nos sirvan para lo que vamos a hacer. O sea, si solo les reportan 2 temperaturas, no nos va a servir, sino que reporten por lo menos 5 temperaturas distintas. Ok, profe, y por ejemplo, eso de demostrar que la pendiente es igual a la entropía, ¿eso es aparte o es con los mismos datos? No entendí esa parte. Esa parte. Ah, ok, eso solamente quiere la demostración. Exactamente. Ok, gracias. Entonces, en Edmodo voy a poner 2 asignaciones. Una donde solamente van a subir el artículo. Esa es la respuesta a esa asignación, subir el artículo que encuentre. Y la segunda asignación es subir la demostración de esta igualdad. Eso es utilizando la relación de Van der Waals. No, no. Allí esa es parte de la tarea, ¿no? Ver cómo se demuestra esto. ¿Ok? Profe, como tal, solamente va a ser un compuesto, o sea, por ejemplo, no Sí. sé si es para un alcohol en específico, datos de tensión superficial de ese alcohol nada más. Sí, así es. Ok. ¿Ok? Es común que en los artículos aprovechen y pongan a toda una familia, ¿no? Pueden encontrar que el artículo es sobre toda una familia de fluorocarbonos o toda una familia de alcoholes, ¿no? Solo necesitamos de un compuesto puro. Es posible que encuentren un artículo donde les pongan 3 compuestos, 4 compuestos. Eso estaría muy bien, pero no es necesario. Con que tenga uno es suficiente. ¿Ok? Yo no entendí muy bien, entonces tenemos que encontrar una expresión de la tensión superficial en función de la temperatura y de ahí derivarla. No entendí muy bien. Bueno, lo que yo haría es encontrar una definición termodinámica de la tensión superficial, encontrar cuál es la expresión termodinámica de la entropía y encontrar cómo se relacionan el cambio de tensión superficial con la temperatura. ¿Ok? O sea, sí es una tarea que requiere que recuerden sus cursos de termodinámica y de equilibrio y cinética. Es sencilla la demostración y la pueden encontrar en los textos de termodinámica.
Ok, profe, gracias. Profe, ¿le podría regresar a la presentación donde está la tabla y la gráfica, por favor? Ahí. Ok. Bueno, Gracias, profe. de nada. Y también podría poner la diapositiva anterior, por favor. Bueno, ustedes me dicen cuando le cambio a la otra. Ya lo voy a cambiar. ¿Ahí está? Otra más. ¿Está? Sí. Ya lo noté, gracias. Va que va. Bien, estas diapositivas las subo a Edmodo y subo el video y creo que ya no nos va a dar tiempo de comentar el proyecto. Entonces lo comentamos el lunes para comentarlo con calma, ¿ok? Y entonces les encargo estas dos tareas y nos vemos el próximo lunes.